buenos días, bienvenidos a nuestro último programa de la semana en Junta Médica. Los viernes ya saben que los dedicamos a la salud mental y hoy tendremos un programa muy interesante porque vamos a hablar de la cleptomanía. La característica principal de este trastorno es un impulso que no se puede contener de robar. Y eso además un robo sin necesidad. ¿Cómo es que finalmente se llega a tener este trastorno y cuál debe ser el tratamiento adecuado? Así que ya lo saben, es nuestro tema del día, pero además tengo otra cosa para contarles. Atención, porque ya solo quedan 21 días para la Teletón. Recuerden que el 14 y 15 de agosto es la Teletón, así que todos a colaborar porque nos falta mucho, nos faltas tú. Comenzamos la Junta Médica. Nuestro hashtag del día es cleptomanía, así que ya saben que desde ahora pueden enviar todas sus consultas y también pueden llamarnos al 619-0670. El hashtag lo tendrán ahí en su pantalla durante todo el programa y la línea médica que también ya le están viendo. Vamos a conocer a los médicos que nos acompañan el día de hoy. Nuestros invitados está José Arias, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi. También Edwin Apaza, psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán. Y una vez más también Daniel Dreyfus, psicólogo clínico y presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Quizás cuando hablamos de cleptomanía, el ejemplo más claro que tenemos sobre este trastorno es si recordamos a esta actriz Winona Ryder, ¿no? Ustedes recordarán que salió en todos los periódicos y en todos los medios, ¿no? Que ella robaba realmente sin necesidad, porque dinero es algo que tiene, ¿no? Y robaba cosas que realmente ni siquiera le hacía falta. Podríamos poner como ejemplo entonces a esta actriz, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es uno de los criterios, ¿no? El no tener la necesidad pecuniaria de alcanzar algún tipo de recompensa por lo robado, ¿no? Pero hay que caracterizar que el tema de la cleptomanía, si bien se describe más en personas adultas, se ha visto que es algo muy crónico, ¿no? Que viene incluso desde la adolescencia, ¿no? Entonces, el tema es que por tema de mucha vergüenza o culpa, esto se viene escondiendo e incluso en la adultez no se menciona en la consulta médica. La mayoría de casos, que sea muy difícil de diagnosticarlo. Sí, es muy difícil y es muy subdiagnosticado, ¿no? Incluso antes no era un diagnóstico aprobado por ningún manual en la literatura, ¿no? Y a veces lo que diagnosticamos es más depresión, ansiedad, ¿no? Y de fondo hay un tema de cleptomanía que no se menciona. Y es importante considerar de que no es simplemente el acto de robar, sino lo que viene antes y después de robar. Antes de robar la persona tiene lo describen en las literaturas, una tensión emocional. Algo lo moviliza y no puede ceder al impulso. Su control de un impulso está fallando. Y después del acto puede sentir otro tipo de emociones. Pueden algunos sentir alivio, en algunos casos podría sentir una cierta gratificación, pero después de ese primer momento empieza la persona a sentir quizás en otros casos remordimiento, culpa. ¿Y qué hago con lo que tengo en las manos? ¿Lo devuelvo? ¿Lo regalo? ¿Lo escondo? Y he ahí el problema. O sea, estas personas que saben que están cometiendo algo malo, tienen plena conciencia de sus actos, pero que las consecuencias de ese acto no las asumen adecuadamente. Entonces, algunos buscarán ayuda, otros no. Sí, generalmente en muchos casos las ayudas vienen como consecuencia a raíz de las consecuencias, ¿no? O sea, por haber sido sorprendidos. Es que es curioso, algunos, en verdad se observa que con frecuencia los cleptómanos roban de tal forma que pueden ser descubiertos, de tal manera que, por ejemplo, no se preocupan de que si hay cámaras de seguridad o no que los estén observando. Y por eso es que hay estos problemas. Ahora, es curiosa la dinámica de una cosa compulsiva. Hace unas semanas atrás aquí se habló de los obsesivos, ¿no? Y esta conducta que tienen los obsesivos.
los compulsivos, los cleptómanos tienen algo de obsesivos en esta cosa compulsiva que los induce a hacer algo que les va a generar mucha culpa, que les va a crear un tremendo riesgo, que efectivamente pueden terminar en un problema castigados por ese problema. Es como si buscaran un castigo. Entonces, la dinámica que nosotros observamos es que se trata de una persona que pareciera sentir que le deben algo y que tiene que apropiárselo por su propia cuenta porque si no nadie se lo va a dar. Mira que estamos hablando de afectos. Y luego, por el procedimiento de apropiarse subrepticiamente de algo que no le corresponde, evidentemente tiene que venir un castigo. Bueno, es la dinámica que de alguna manera puede desentrañarse luego de poder tener el privilegio de trabajar con una persona así, porque efectivamente, como los doctores dicen, no van a acudir por su propia iniciativa, salvo que hayan tenido un problema muy grande y es la familia la que los empuja a tomar algún tipo de ayuda. Muy bien, muy buena la introducción que nos han dado nuestros invitados y a continuación les vamos a dar todavía un poco más información. La cleptomanía es un trastorno que impulsa a robar objetos sin una finalidad provechosa. El cleptómano no solo no lo planea, sino que no se puede controlar. Aunque la mayoría de los cleptómanos realiza sus robos en tiendas, en ocasiones llevan a cabo esta conducta en su entorno familiar o amical. La detección del trastorno de cleptomanía suele ser bastante difícil. Pues como dicen ustedes, muchas veces si es que acuden a buscar ayuda lo hacen por otras cosas, no por esto en sí, ¿no? Vamos a ver a continuación estos datos. Es frecuente su coexistencia con trastornos alimentarios, depresión o abuso de alcohol. Experimenta muchos sentimientos de culpa y vergüenza, pero esto después de haber cometido el robo. Sí, es el ciclo. La compulsión, la excitación mientras lo está haciendo y una vez que ha pasado por la situación, la culpa por lo que hizo. ¿No? ¿Este es un trastorno que, digamos, va a empezar en la niñez y va a ir evolucionando con el paso del tiempo o puede aparecer a cualquier edad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, es importante, como le decía, se han hecho estudios en población adulta de 200 pacientes hospitalizados donde encontraron un porcentaje de 9% de prevalencia de cleptomanía. Y cuando se replicó este estudio en un grupo de pacientes hospitalizados adolescentes, se encontró el mismo porcentaje de prevalencia que alrededor del 9%, ¿no? Lo cual nos hace sospechar, como lo dije al inicio, que esto es un diagnóstico crónico, ¿no? Pero se esconde por el tema de la vergüenza y la culpa, como bien ahí lo mencionan, y es recién en la adultez cuando ya hay otro problema mayor, cuando se da a ¿no? conocer. Cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay un problema de conducta, que en realidad a veces ni lo mencionan, porque en la consulta externa la prevalencia es muy pequeña, es 1 a 2%. Entonces, ¿dónde está el otro 9% que se mencionan? Es que no lo mencionan, ¿no? Por esto de la culpa y la vergüenza, pero empieza desde muy pequeño. Ahora, en cuestiones de niños hay que reconocer que hasta los 4 años podría considerarse una conducta normal el que un niño coja, ¿no? Un clip, un lapicero y se lo lleva a casa, ¿sí? Porque no tiene claros los límites. Cuando ya un niño tiene entre 5 y 8 años y ya tiene claro cuáles son los límites, ya sabe que está mal coger las cosas de otro, ¿sí? A veces, lo hablamos en un programa anterior, puede ser, por ejemplo, un síntoma de un desorden oposicionista desafiante, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si me lo llevo? ¿Y qué pasa si me lo cojo? Es el mejor momento para que él aprenda que hay consecuencias, ¿sí? Pero todavía no podríamos considerarlo un cleptómano. Pero si esta conducta es persistente luego de los 8 años, ahí ya tengo que parar la antena, como quien dice. Pero también consideramos en los adultos, las prevalencias a veces es muy difícil de determinar. Ya José había mencionado esto. En los adultos, por ejemplo, en la literatura que se ha revisado, mencionan del 0.4 en algunos lugares, o 0.6, o sea, muy baja. Pero han habido estudios donde entre los que roban tiendas, ¿cuántos de ellos son cleptómanos? Y en ellos aumenta un 20% en algunas series, un 24%. Pero es importantísimo encontrar qué más hay solamente el hecho de robar. Primero hay que saber qué es la cleptomanía, que creo que ya está quedando claro con nosotros acá, pero ¿qué hay detrás? ¿Hay un inicio en infancia y adolescencia? Sí. ¿Hay explicaciones con respecto a lo que puede estar pasando en la mente de esta persona? Sí. ¿De que existen mecanismos neurológicos
redes neuronales que están alterados, también hay estudios donde hay neurotransmisores. Ahí hubo un dato interesante en lo que mostraron, relacionado con la depresión, alcohol, ¿ya? Trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? ¿Qué dicen los estudiosos en el mundo? O sea, si hay una relación, ¿cuáles son las teorías, hipótesis? Curiosamente, o no curiosamente, la cleptomanía está dentro de un grupo de trastorno de control de impulsos, donde está también la piromanía, la tricotilomanía, el hecho de arrancarse los pelitos, digo, ya, para que lo entienda la gente, trastorno de exposición intermitente. O sea, hay un grupo de enfermedades que tienen un trastorno en lo que es este freno a hacer actos indebidos. También en algunos cuadros se pueden ver. Habla de alcoholismo, un trastorno en el cual hay una incapacidad para abstenerse. O sea, hay un mal control de impulsos. Hablamos de un cuadro de conducta alimentaria. Y más se ha encontrado en los estudios relacionado con cuadros como bulimia, donde hay un déficit en el control alimentario. Y en otros cuadros, depresiones atípicas, pero también se puede encontrar en cuadros como psicosis o cuadros maníacos, como síntoma. Pero la comorbilidad hay que buscarlo. La cleptomanía es una enfermedad o un síntoma de una persona con psicosis o con otro cuadro psiquiátrico. Pero, ¿qué tanto se puede complicar, digamos, la vida de esta persona? Sí, claro. O sea, cualquier persona que... Empecemos por el mismo hecho, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Cualquier persona que esté atada a una conducta que no puede controlar y por lo tanto no es dueño de sí mismo, ya tenemos una complicación de base. Pero si además esta conducta tiene consecuencias de orden legal, en fin, tiene problemas con la justicia, imagínate. Porque son muchas veces, son estas personas que muchas veces pasan vergüenzas tremendas porque los atrapa el servicio de seguridad de las tiendas. Sé el caso de una muchachita que estaba en un intercambio en otro país, fue de vuelta al Perú como consecuencia de haberse robado un rímel en una tienda, ¿no? Con todo lo que eso implicó. Y además porque son cosas que a veces, como el caso de esta chica, como el caso de Winona Ryder y otro tipo de personajes, se hace público. O sea, verdaderamente la vergüenza es tremenda, la humillación es muy grande. Entonces, ¿qué hay detrás? Y esto es lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué una persona lleva a ese tipo de conductas? ¿Qué lo impulsa a tener una vida con esas características cuando las cosas podrían ser un poco más sencillas? Evidentemente eso remite a cosas complejas desde su mundo interno. Ahora, volviendo a lo que el doctor Blan ha mencionado hace un momentito respecto a la infancia, efectivamente hay niños que se apropian de cosas ajenas. Cuidado, eso nunca es cleptomanía. La cleptomanía la vamos a empezar a mencionar desde adolescentes y adolescentes grandes, pero no antes. No en los niños. Cuidado con eso, y un niño que a veces se apropia de algunas cosas no va a ser necesariamente cleptómano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahora, para finalizar, ¿no? Tenemos aquí este cuadro. Rápidamente no vamos a leerlo, ¿no? Para cerrar las ideas que nos han contado los doctores. Cleptomanía, impulso irresistible a robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario. Durante y después del hurto hay un alivio de la tensión. A veces el cleptómano suele robar los mismos objetos y también se realiza en solitario. Es como no meditado, ¿eh? O sea, de repente te surge el impulso, estás en la tienda, ves la cosita y te la metes al Claro, no es algo que uno lo planea. Sí, no lo planeas. Y hay un área específica, como mencionaba la doctora Paza, en el cerebro que tiene que ver con el control de los impulsos, que es la corteza prefrontal. ¿No? ¿Nos podrías explicar eso después de la pausa, sí, te parece? por supuesto. Perfecto, hacemos nuestro primer corte y ya regresamos. A ver, habíamos dejado al doctor Arias con la explicación un poco a medias. Continúa. A ver. Bien, quería resaltar lo que mencionó el doctor Paza respecto a este déficit de poder controlar impulsos y el correspondiente hallazgo neurológico, ¿no? Entonces existe en la corteza prefrontal, que es la zona anterior del cerebro,
un desbalance de un neurotransmisor que se llama serotonina, que es lo que más prevalente se ha encontrado en los estudios con resonancia magnética funcional. Y el segundo hallazgo que se ha encontrado es un déficit de la comunicación entre las vías de la sustancia blanca y de la corteza orbitofrontal con la parte subcortical. Entonces, esto es muy importante porque la mayor evidencia que tiene el tratamiento psicofarmacológico tiene que ver con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Donde están ahí medicamentos como la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina, ¿no? Para su tratamiento. Muy bien, ¿no? Y aquí en el cuadro vemos cuáles son las posibles causas. ¿Los factores hereditarios también podría ser una de ellas? Bueno, claro. En estudios se ha encontrado de que los familiares en primer grado tienen problemas de control de impulsos. Hay familiares que pueden cursar con trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de otro déficit de control de impulso, como por ejemplo toxicomanías, alcoholismo. Es muy importante que detrás de un paciente con cleptomanía se investigue a la familia. También. ¿Qué puede existir? Y si no hay ningún antecedente familiar, vuelve y preguntar. O sea, algo tiene que estar pasando con esa familia. Explicaciones psicosociales. Y aquí es importante porque encontré, como le mencionaba el doctor, que algo referente al psicoanálisis. Es que ocurre que en las historias de estos pacientes siempre hay quejas de una sensación de una, curiosamente, lo voy a mencionar de esta forma, tal cual como algún paciente alguna vez lo ha mencionado, una factura por cobrar de algo que no me han dado. Estamos hablando de afectos. Normalmente hay una queja respecto a haberse sentido como el menos querido entre los hermanos, y considerar que los padres u otros parientes cercanos fueron más afectuosos con algunos otros miembros de la familia, no con él. La sensación de sentirse como la quinta rueda del coche es bien frecuente, poco queridos, poco considerados. Y fíjese, una familia, ¿qué podría pensar que esto podría generar un trastorno como la cleptomanía? Ah, bueno, sí. ¿No? O sea, ni se lo imagina. Así es. Y respecto a cuestiones hereditarias también es un poco complicado porque sí, efectivamente, hay una posibilidad de que digamos, personas que hacen estos hurtos tengan familiares que también los hicieron, pero entonces también nos preocupamos desde una mirada más sociológica, qué entorno rodea, qué tipo de valores, cuáles fueron las éticas con las que una persona fue educada, que hacen que en algunos casos esto no sea visto como anormal. Ahora, sí, hay que diferenciar aquí, creo que es bien importante que diferenciemos una personalidad sociopática de un cleptómano, que no necesariamente lo es. ¿Ah? Porque una personalidad que va a atentar las leyes, que va a enfrentarse a lo establecido, que va a ir en contra de lo moralmente permitido. Claro, evidentemente es otra cosa. No es el caso de una persona que de repente se roba un cosmético en algún lugar o se roba un disco en otro lugar, que además puede ser una persona muy correcta en cualquier otro entorno, incluso muy apreciada profesionalmente en otro entorno, pero tiene esta cosita que de repente le sale ahí como la hilacha, ¿no? Y ya. Es que hay tres cosas que lo diferencian, ¿no? Uno, que el cleptómano siente mucha culpa, ¿no? En cambio, una personalidad sociopática no tiene ningún tipo de remordimiento. Pero también podría sentir gratificación. Sí, claro. Durante el momento del robo sí siente gratificación. Durante el momento, pero luego después de haberlo haberlo cometido hecho, siente culpa. Ajá. Siente mucha culpa, ¿no? El segundo es que generalmente es un robo solitario, no tiene que ser en pandilla o acompañado de alguien. Y no es planeado tampoco. Y no es planeado, ese es el tercer punto, no es planificado, ¿no? En cambio, el psicópata sí lo planea muy bien, ¿no? Habla un tema interesante, un punto de gratificación. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, aquel que tiene la conducta compulsiva, lave las manos, porque si no lo hace, sus manos van a continuar sucias o no van a tener. Después de lavarse, cuando se está lavando, ¿qué siente? Gratificación, alivio. O sea, habría que ver que las emociones en el ser humano son muy difíciles a veces porque se entremezclan pensamientos, emociones. Pero tenemos nosotros que nuestra labor, ¿no?, como profesionales de la salud mental, de dar el mayor soporte, ayuda a esta persona. Pero para eso tenemos que estar seguros si es cleptómano.
Ya mencionó el doctor, o sea, de los niños, muy bien. O sea, un niño no, a una edad no es cleptómano. Ahora vamos a los ancianos. Un hombre que tiene demencia de Alzheimer se olvida de que está cogiendo cosas y se olvida y sale. Y lo detiene el portero del supermercado. Señor, se está viendo las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué tiene ahí? Y ya están. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Claro. Muy claro, es en solitario, es un bien que no tiene valor económico muy alto, pungible, antisocial. Pero cuando un paciente tiene un cuadro de esquizofrenia, un episodio maníaco, puede tener este tipo de conductas y no necesariamente es el cleptómano puro. O sea, tenemos que para eso llegar a un diagnóstico clínico y se hace en base a una historia clínica, lo que implica tiempo. Hay otros trastornos asociados ahí, ¿no? Trastornos que pueden hacernos pensar que es cleptómano, pero detrás de eso hay otras enfermedades Más que pueden complicadas. explicar. Muy bien, recuerden que estamos en vivo, pueden enviarnos sus consultas a las redes sociales de Junta Médica y también llamarnos al 619-0670. Vamos a ver la ruta de la salud de Aura, ¿no? Que ha estado preguntando a la gente a ver cuánto saben sobre la cleptomanía. Cleptomanía. ¿Sabrán las personas del INSEE qué significa esta palabra? Es más, ¿sabía usted que muchos famosos sufren de este trastorno mental? Eso y muchas cosas más en la nueva edición de la Ruta de la Salud Mental. Así que veamos qué es lo que tienen que decir las personas. Bien, para arrancar con nuestra ruta de preguntas está el señor Rodolfo. Señor Rodolfo, ¿usted sabe lo que es la cleptomanía? Sí, es la persona que roba por instinto, no tiene conciencia de lo que está haciendo. Bien, ¿y le gustaría hacernos una pregunta al respecto quizá? ¿El cleptómano siente placer al robar? Es una muy buena pregunta. Arrancamos con eso. El dato de los famosos. Hollywood también tiene sus íconos en la cleptomanía, una de ellas Winona Ryder, que fue descubierta en Beverly Hills en el año 2002 sustrayendo cosas de una tienda de un valor aproximado de $5.000 y tuvo que cumplir una pena muy alta por eso, así como su carrera actoral se fue en picada y nuevamente se volvió a relanzar con Stranger Things, pero pasaron muchos años. Cosas raras de la vida. Chicas, ¿ustedes saben qué es la cleptomanía? Sí, es cuando una persona roba por angustia. Tengo una pregunta, ¿cuál es la necesidad de un cleptómano? ¿Y qué terapia se puede tomar? Bien, 2 preguntas y una apreciación. ¿Qué opinan los doctores al respecto? Otro dato de los famosos. Lindsay Lohan, la ex chica Disney, fue encontrada casual en una joyería de California llevándose un collar de nada más y nada menos que $2.500. Ella alude que tan solo lo iba a tomar prestado. Inés, cuéntanos, ¿tú sabes qué es cleptomanía? Cariño, de hecho tengo una tía que lo sufre, lo padece. Son aquellas personas, es una enfermedad, sustraen cosas y ni siquiera se dan cuenta. Y cuéntame, ¿tu tía lleva algún tratamiento o algo que nos puedas...? Dan pastillas antipsicóticas y antidepresivas, pero ya de niña trae un cuadro, es lo que cuenta mi abuela. Lo malo es que se ha agravado con el paso de los años. Y dime, mira, ¿tú tendrías o quisieras hacerle una pregunta a los doctores? Sí, más o menos, ¿qué es lo que lo produce? Porque realmente de un momento a otro no lo tienes y de un momento a otro le tienes. Es increíble, pero es cierto. Inés, muchísimas gracias. Tu pregunta y tu testimonio es valiosísimo para nuestros doctores. Hola, ¿sabes qué es cleptomanía? No. Bien, gracias. Los famosos son extrañísimos. Katy Perry, ella misma confesó en una entrevista en el año 2010 que sentía una ansiedad increíble de llevarse todos los artículos de los hoteles donde ella se hospedaba. Lo último que hizo fue arrasar con todas las almohadas de un cuarto de hotel en Japón. José, ¿cuál es tu pregunta? ¿La cleptomanía se considera una locura o...? Okay. Es una buena pregunta, José. Gracias. Y para cerrar nuestra nueva edición de la Ruta de la Salud Mental, una pregunta. ¿Los cleptómanos pueden llegar a controlarse? Paola, eso ha sido todo en esta ruta de preguntas, así que regresamos contigo al estudio y yo me quedo por acá. ¡Chao! Muy bien, agradecemos a Aura, ya ha bautizado su segmento, ¿no? La Ruta de la Salud Mental. Varias consultas hemos escuchado ahí en el informe, ¿no? Vamos con una de ellas que decía, ¿cuál es la necesidad, quería saber esta joven, cuál es la necesidad de un cleptómano? Realmente no tiene necesidad, ¿no? ¿O sí?
Digamos, si lo miras superficialmente, no. Pero como estamos hablando del mundo de los afectos, como estamos hablando del funcionamiento de la mente, como estamos hablando de una serie de necesidades que provienen desde mi perspectiva, desde lo inconsciente, estamos hablando de compulsiones. Y estamos hablando ya incluso desde lo que médicamente se puede observar de la dificultad de control de impulsos. Entonces, no hay una... O sea, la pregunta es complicadísima de contestar porque no hay una respuesta lógica, no está funcionando la lógica aquí. Están funcionando una serie de mandatos inconscientes que te llevan a hacer algo para lo cual tú no tienes una explicación y que requiere ser entendido con mucho cuidado, con mucha paciencia y además manejando un equilibrio bien complejo entre lo que es moral y lo que no es moral, porque en realidad no es moral robar, por supuesto que no lo es, pero en el caso de la relación con el paciente, como el doctor ya lo mencionaba hace un momento, hay que tener mucho cuidado porque uno no se ubica como terapeuta en el lugar de la moral y le dice a la persona qué barbaridad, qué mal, cómo robas. No, vamos a entender por qué tienes esta necesidad de meterte en esta clase de problemas si en el fondo no lo necesitas. Muy bien, Vamos con... A ver. Sí, yo quería aclarar lo de la conciencia y el tema del inconsciente, porque creo que ahí ha habido confusión en la población. A ver. Que pongo un ejemplo, por ejemplo, una chica de 20 años que esté con un señor de 50 años, ¿no? Ella obviamente es muy consciente con quién está saliendo, ¿no? Y el tiene, ¿sí? Pero a lo mejor lo que queda en el inconsciente es que de repente tiene un complejo no resuelto respecto a que busca la imagen paterna, ¿no? En vez de una pareja, ¿sí? Eso queda en el plano inconsciente. Pero sí es consciente de que sale con una persona adulta. Es lo mismo pasa con eso, ¿no? O sea, es consciente de que está robando. Y de que está mal. De lo que no es consciente y de que está mal, pero de lo que no es consciente es que hay un vacío que no ha llenado, que viene probablemente de su infancia por esta carencia de afecto que probablemente ha tenido. Interesante. A ver, vamos con esta consulta de Luis. ¿Por qué ponen a una mujer en la imagen de cleptómana? ¿O es que las mujeres son más frecuentes en tener este desorden? Es interesante. Muy buena la pregunta. Muy buena. De hecho, ¿no? Los ejemplos que nos ha puesto Aura, ¿no? En cuanto a actrices, ¿no? Y esta cantante, mujeres también, ¿no? Se ha visto en algunos estudios hasta cuánto podría ser la relación hombre-mujer en cuanto a cleptomanía. Y se ha encontrado que reportan 3-1. 3 mujeres por un hombre cleptómanos. Hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres. ¿Que por qué? No es sabe. que la ciencia sea machista, no para nada. Hay cierto tipo de cosas que aparecen más en mujeres que en hombres, otras que aparecen más en hombres que en mujeres. Pero ya, para hacer la contraparte, en infancia nosotros tenemos más pacientitos que pacientitas, niños más que niñas. Pero, ¿por qué? En fin, es bastante complejo de explicar, no es el sitio, pero lamentablemente es cierto. O sea, por alguna razón hay más mujeres que hombres que sufren de esta situación. El cerebro de la mujer es diferente al del hombre. No, claro. Influyen muchos factores y su entorno psicosocial desde la infancia es diferente. Es diferente. Bueno, y en esta enfermedad estamos viendo más mujeres. Incluso recuerdo el caso de una paciente, mujer profesional, médico, que tenía este problema. Tenía éxito en su consulta. No tenía necesidad, pero ella mencionó que tenía un gran problema solo porque la atraparon. Y tuvo consecuencias. La despidieron de su trabajo. Así es. Bueno, hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Nos queda todavía mucho programa, así que no se muevan, ya volvemos. Bien, vamos a continuar respondiendo a algunas preguntas que nos han llegado a las redes y hay una muy interesante. A ver, si tengo un niño de 11 años, es hijo de mi esposo, supongo, ¿no? Yo lo conozco desde que tenía 5 años, siempre me cogía dinero y después a su papá, a su tía también siempre coge el dinero en cantidades pequeñas. Y yo no puedo con eso, dice, ¿no? Cada vez que agarra lo hace de una forma diferente, por ejemplo, de la alcancía o también cuando se va a comprar. Ese es un caso bien sui generis, ¿no? Porque según la ley peruana, es muy infrecuente que el niño quede en custodia al separarse de sus padres
del hombre, ¿no? O sea, tendría que ser una mamá muy negligente, muy descuidada, ¿no? Muy carente de afecto hacia ese niño para que se quede la custodia en poder de papá. Eso es uno, que vengan de padres separados, explicando ya por qué esta demanda de afecto y esta necesidad de llenar este vacío que queda cuando uno es muy pequeño. Sí es un signo de alarma por la edad que tiene, está pronto a entrar a la adolescencia. De todas maneras hay que ver cuál es su fin, ¿no? Porque muchos de estos chicos, como lo dije al inicio, tienden a desafiar al adulto, ¿no? A ver qué me va a pasar. A lo mejor si hago esto, mi padre también me abandona, ¿no? Y tratan de como que asegurarse de que los quieren. Pero si, digamos, si sería un trastorno desafiante, o sea, harían como que se dé cuenta de que está sustrayendo el dinero. Podría hacerlo, claro, podría Pero en el caso hacerlo. de que lo hace a escondidas y él piensa que nadie se da cuenta, eso también No sería lo creo, no lo creo. Ahí sí sería mucho más difícil, ¿no? Pero habría que ver por qué es que qué es lo que lo motiva. Porque ¿para qué roba si lo va a esconder? ¿No? Porque debería o comprarse algo que le guste, ¿no? O, no sé, alcanzar algo que no claro, podía comprar. no quizás coger el dinero sin ningún fin. Sin ningún fin. Sí, es posible que, como el doctor bien lo mencionó, se dio en el clavo directamente diciendo que sí, que la situación así planteada, que además la información que tenemos es demasiado poca, la información así planteada llama la atención de que este niño esté con el padre y no con la madre, cuando sabemos además perfectamente bien que en situaciones de tenencia o patria potestad casi siempre los niños están con la madre, es muy raro que una jueza de familia ponga al niño con el padre. O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que pasó? De repente el niño es huérfano, no sabemos qué, o sea, también es otra posibilidad. Sea como fuere, hay una carencia, hay una falta, hay un hueco en la vida afectiva de ese niño que se está expresando a través de esa conducta. Y lo grave es que ya van 11 años, bueno, no es que los 11 años estuvo así, pero desde que empezó esta conducta a la fecha no se ha podido controlar. Esto va a ir poniéndose cada vez más duro. Hasta que exista la posibilidad de poder pararlo de alguna forma, poner un límite de alguna forma que lo ayude a este niño a controlar esta necesidad o encontrar otras fuentes de satisfacción que le permita dejar esta conducta que lo va a hacer, digamos, perder amistades o lo va a conducir a juntas indeseables con niños que, no sé, una pandilla o cosas por el estilo. Y que esta conducta pueda terminar en una conducta delictiva mucho más estructurada más adelante. Ahora, este robo se puede cometer, por ejemplo, para expresar rabia. Claro que sí. Venganza. Por supuesto. En el fondo alucinación, no sé. No, alucinación no, pero sí, hay una intención de vengarse de algo, de recuperar algo que siente que has perdido, de que el mundo no es justo con ellos, y lo peor de todo es que ese es un círculo vicioso, porque entonces este chico que ha robado se lo humilla, se lo castiga, se lo maltrata, y entonces aumenta la rabia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿es consciente de que lo está haciendo para expresar rabia o una venganza? No. Es interesante la perspectiva que lo pone, pero todos nos estamos basando en supuestos. Yo recomendaría a ese familiar, si ya lo llevó a un profesional de salud mental, psicólogo, psiquiatra, alguien que pueda ayudarlos, y si no lo ha llevado, ¿qué están esperando? No esperemos a que la situación se complique. Ya sabemos que un paciente que no recibe tratamiento, la situación no va a calmarse, va a empeorar. Va a cronificar. Muchas personas pueden pensar, ya se le va a pasar, ya que vaya sucediendo. Ya han llegado a la consulta de nosotros, hombres, mujeres adultas que tenían problemas de cleptomanía y otros que empezaron en la infancia, de alguna manera. Mi segunda recomendación para esta mamá, que la noto muy preocupada, bueno, es eso, ¿no? Que veo que no está asumiendo el rol, lo conoce desde los 5 años, tiene 11 años y se refiere a él como el hijo de mi esposo, ¿no? Y de alguna manera con esta actitud está juzgándolo. Entonces yo le recomendaría a esa mamá o madrastra que asuma ese rol, que sepa que pase lo que pase, ella no lo va a abandonar. Eso creo que sería mucho más valioso para el niño. A ver, Daniel, ¿de sí, acuerdo? es que ahora que lo pienso, la información que da es tan poca que en realidad cerrada, ¿no? Podría incluso ser que conozco al niño desde los 5 años, puede ser de que exista la madre y que viva con la madre y que las veces que lo tiene ella en su casa con el esposo pasen todas estas cosas. En realidad sí, aquí nos falta información
Y esa falta de información refleja la necesidad de esta señora o del padre del niño, en realidad, que es el responsable de esto y que él tiene el poder como para poder pedir la ayuda, que la pidan y que vayan a un servicio de salud para que sea atendido y evaluado de la situación más de fondo y ayudarlos a resolver esto, ¿no? Ya, además, porque está llegando a los 11 años. Ojalá que este chiquito no haya tenido una pubertad precoz y todavía no esté desarrollándose. Entonces vamos a hacer un pequeño pedido, ¿no?, a las personas que cada día nos envían sus consultas. Tratemos de ser un poco más específicos, ¿no?, porque así también ayudamos a nuestros invitados a que puedan elaborar una respuesta más concreta, ¿no?, porque a veces así un poco como que es complicado. Pero de todas maneras nos da harto pie para hablar de diferentes situaciones. O sea, de todas maneras es muy valiosa la intervención. Perfecto, ¿no? Así que los que están enviando sus consultas, a ver, tratemos de ser un poquito más específicos. A ver, la detección de este problema suele ser bastante difícil y tiende a pasar desapercibido. Con frecuencia la cleptomanía se diagnostica si los pacientes buscan ayuda por otras causas, ¿no? Lo que se decía al inicio del programa. O cuando son atrapados por otras personas y los obligan, o la familia los coaccionan. Tienes un problema y necesitas ayuda. Busca ayuda, te vamos a apoyar, búscala. Y hay que ver qué nivel de motivación tiene para buscar ayuda. En cleptomanía se habla de muchas cosas para tratar, pero la motivación del paciente es muy importante. Pero es un factor más. Es la regla, ¿no? Porque piensan que en ese aspecto en particular el médico no los va a poder ayudar. Es más, tienen el temor de que los pueda incluso denunciar, ¿no? Entonces, no suelen mencionarlo en la consulta médica. Es más, se ha visto que si bien la prevalencia es menor, cuando le preguntas a 100 médicos en su consulta, cuando ven cuadros de depresión, de ansiedad, ¿cuántos le preguntan a sus pacientes si tienen síntomas de cleptomanía? 0. Es que no se los preguntan. No se nos ocurre. Exacto, ¿no? Entonces eso es importante. Y respondiendo a la pregunta que hicieron en las calles, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el manejo? Digamos que lo más sistematizado está en el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Y a la cabeza lo que tiene más estudio es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Asociada, como dije al inicio, a un inhibidor de la recaptación de serotonina. Eso es lo que más tiene evidencia para el tratamiento de este desorden. Si la persona está motivada, por ejemplo, también ayudaría bastante un corte psicoterapéutico, por ejemplo, de terapia basada en lo que es el ensayo conciencia de enfermedad, y también se ha visto estudios relacionados con tratamiento psicoanalítico para este tipo de personas, pero siempre todo dentro de un tratamiento integral. Muy bien, vamos con otra consulta aquí en las redes. Yorka dice, ¿es normal que un cleptómano responsabilice a los demás por sus actos? Sí. Sistemáticamente es víctima de las circunstancias. Yo no quería, yo no fui, en verdad no me di cuenta. ¿No? ¿Perdón? Le iba a tomar prestado. Por ejemplo, ¿no? Eso se llama racionalizaciones, ¿no? O sea, ¿por qué es que explican cómo explicar cuando son atrapados de lo que le está pasando? Ay, yo no me di cuenta que se cayó mi cartera, qué sé yo, o sea, fue un accidente, no, discúlpeme, pero y esa es otra de las dificultades para poder tratarlo, porque la persona no tiene, o difícilmente tiene lo que nosotros llamamos el sentimiento de una enfermedad de la cual debería poder tratarme. No se cuestiona que esto que está haciendo no es adecuado, no se cuestiona que esto podría ser una enfermedad que requiere algún tipo de ayuda. No se lo cuestiona. Hay que resaltar cuál es la motivación de esto de responsabilizar al otro, porque si es por la culpa o la vergüenza y tienen la intención de resarcirlo de alguna manera, pues pienso más en cleptomanía. Pero si veo que es más para justificar la ley, ¿no? O no tiene ningún tipo de remordimiento al haberlo hecho, pues eso más pensaría en una conducta o una personalidad sociopática. Sí, pues. Muy bien, vamos con este siguiente cuadro. A ver, diagnóstico diferencial. Según la Organización Mundial de la Salud, la cleptomanía debe distinguirse de los hurtos recurrentes en tiendas en ausencia de ese trastorno mental manifiesto, los hurtos en el contexto de un trastorno mental orgánico, los hurtos de los depresivos. A ver, ¿podemos ir explicando un poco este cuadrito? Bueno, por ejemplo, los hurtos recurrentes entienden ausencia de trastorno mental. Evidentemente, los tenderos, aquellas personas también que hacen los famosos robos de hormiga, pero claramente es
hay un bien económico y lo hace para conseguir un objetivo y está planificado, lo cual va en contra de cleptomanía. Y ya se había mencionado, a veces estas personas lo hacen acompañados. El cleptómano actúa solo y sin un plan premeditado y bastante chance que lo atrape. Claro. Ajá. Los chicos, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿no? Que tienen obviamente, que están muy frontalizados, no pueden tener ese control de impulsos. No es que sean cleptómanos, ¿no? Sino que tienen ese déficit de control de impulsos. Los chicos, por ejemplo, con autismo, ¿no? Que no tienen capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? También puede coger algo y no necesariamente ser cleptómanos. Lo curioso que en el caso de autismo, que incluso se lo pueden coger de tal y tenerlo en la mano. Y el gran problema es quitárselo. Estamos hablando de niños autistas, por supuesto, ¿no? O sea, lo tiene, sabe que no es suyo, o sea, no queda más remedio que comprarlo, porque no se lo vas a poder quitar, sino vas a tener una crisis tremenda ahí. O sea, lo toma. Porque el tema de este tipo de trastornos es la dificultad de ese tipo de trastornos, no estamos hablando de la cleptomanía, sino algo mucho más complejo, la dificultad que tienen esas personas de distinguir lo propio de lo ajeno, mundo interno, mundo externo, lo real y lo fantasía. Está totalmente confundido todo ahí. Perfecto, qué interesante. Pueden seguir mandándonos sus consultas, ya sea por las redes sociales o llamándonos, todavía nos queda tiempo hasta las 10. Hacemos un pequeño paréntesis porque vamos con nuestro segmento de Salud en Acción en colaboración con el Ministerio de Salud. En el Perú, alrededor de 300.000 personas afectadas por sufrimiento mental severo, perdidas en su laberinto sin rumbo, viven en situaciones dramáticas de abandono social y familiar. Pensando en ellos, el Ministerio de Salud trabaja una nueva política para mejorar la salud mental de la población a través de la prevención, promoción, tratamiento y recuperación de pacientes con estos problemas. Se publicó una resolución ministerial que aprueba la norma técnica de salud de hogares protegidos con el fin de regular el funcionamiento de casas o albergues, de servicios médicos de apoyo que brindan alojamiento, calidad de vida y posibilidades de recuperación a aquellas personas que por diferentes motivos no tienen el soporte emocional, social y económico necesario para vivir dignamente. Estos hogares tendrán un equipo especializado que va a generar confianza y lazos afectivos a fin de propiciar la máxima integración social y reinserción en la comunidad de estas personas que llegarán a estos hogares. Tenemos proyectados para el año 2021, según el Plan Nacional de Desarrollo de Servicios de Salud Mental Comunitaria, aprobado el presente año, 170 hogares, de modo que no quede una persona con discapacidad mental severa y tenga que vivir en la calle o abandonada en un hospital. Ya son 7 los hogares instalados en 2 regiones del país que vienen trabajando con gran éxito. Este nuevo modelo de atención se suma a los centros de salud mental comunitarios, reflejando de esta manera el claro compromiso del Ministerio de Salud en el cuidado de las personas con algún tipo de sufrimiento mental. Muy bien, a ver, que me había quedado pegada. ¿Qué les ha parecido? De momento hay 7 centros, pero como estaba comentando el doctor, van a crear muchos más, ¿no? Al parecer. Sí, van a crear, incluso el plan es hasta 100 centros en Lima metropolitana, ¿no? Y tanto en Lima como en provincias, ¿no? Centros de salud mental comunitario, que son como mini Valdizanes, mini Noguchi, mini Largo Herrera, pero en los distritos de las zonas más alejadas de la urbe, ¿no? Es una manera para que la persona no tenga la perspectiva de que el único problema que me pueden solucionar es en un hospital grande. Eso lo tiene, el peruano lo tiene muy, pero muy engramado en su conciencia, de que tengo que solo ir a los hospitales grandes. Y en salud mental, Noguchi, Larco Herrera, Valdizán. Entonces, estos centros de salud mental se han visitado y, por ejemplo, sí va la gente. Hay psiquiatras infantiles, psiquiatras para adicciones, psiquiatras generales, hay psicólogos, hay terapeutas de rehabilitación. Las mamás llevan porque tienen problemas de pronunciación de palabras. Acuden en buena cantidad, no tanto como deberían, pero es un gran avance y eso va dentro de un plan que el Ministerio de Salud lo tiene bien claro, que es integrar a la población a los centros de salud mental comunitario y que se deje de lado la idea de que
solamente existen centros manicomiales. Así es, muy bien. Y además, por otro lado, es una respuesta importantísima. O sea, medio en broma, medio en serio, he dicho, si no fuera por los buenos chamanes y curanderos en nuestro país, la salud mental estaría realmente mal. El acceso que se tiene hacia el cuidado y la conciencia por la salud mental es poca, porque tampoco nos damos mucho abasto, ¿no? O sea, requerimos una gran cantidad de médicos y de psicólogos que se preocupen y que trabajan en estos lugares como para que atiendan a la población y sus grandes problemas. Tiempos como los actuales, el sistema de vida que tenemos no parece vida, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos ya la última pausa en el programa, regresamos con las conclusiones finales y también algunas preguntas que nos han enviado. Muy bien, vamos con algunas consultas en las redes. Seguimos con las preguntas. A ver, la de Daniela Hernández. ¿Qué rol cumple la sociedad o qué efectos negativos tiene sobre un cleptómano? La sociedad es castigadora, implacable, utiliza sus valores de una manera pero muy violenta. Indiscriminada, ¿no? Indiscriminada, y con un cleptómano definitivamente solo va a haber un ladrón. Y el rol, lamentablemente, la sociedad no cumple un rol de ayudar a estas personas. Sí. Sí. Aparte de eso, el otro tema importante que está muy asociado en algunas personas es que está esta necesidad de tener cosas, y de tener cosas que va más allá de lo que realmente necesitamos. Pero es que si no tienes tal o cual cosa, no eres nada. O eres porque tienes o tal o cual cosa. Este tipo de asociar signos externos que expresan un estatus, ese tipo de cosas, a la felicidad, es gravísimo. Pero que es un subproducto de este tipo de sociedad basada en el consumo. Claro. Realmente la sociedad no lo entiende, ¿no? O sea, pero como ya dice el doctor, ¿no? Ven a un ladrón. Pero como dice el doctor, con programas como este, ¿no? Nos podemos poner en los zapatos de esa persona. Por supuesto, porque son estos programas o en determinados tipos de diarios. Yo que trabajo en el instituto y específicamente estoy en el servicio de hospitalización de niños y adolescentes, yo con mis adolescentes en las mañanas les leo el periódico, pero no les leo cualquier periódico porque sé que hay muchos periódicos sensacionalistas que les trae lo último del tema de la farándula y no les creo conciencia de lo que realmente sucede en su sociedad, ¿no? Entonces desde ya sería en casa, en colegios, en este control parental que debe tener para el tipo de programas, para que desde muy pequeño tengamos conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, para no juzgar cuando ya seamos grandes. Claro, ¿no? Dependiendo de las edades siempre. Ojo, porque tampoco podemos irnos en forma polarizada. Los niños sí tienen que tener conceptos claros de lo que son valores, lo bueno, lo malo, hasta cierta edad. Después empiezan a discriminar, porque cuando llegan a la adultez y salen al mundo, lo que van a encontrar es un mundo lleno de matices. O sea, un mundo donde si tú lo consideras blanco o negro, puedes llegar en conflicto con tus seres queridos o con la familia. Pero eso la familia tiene que empezar a educarlo desde una infancia, poco a poco, paulatinamente. Pero, Dios mío, mis pacientes, padre trabaja, madre trabaja, ¿con quién se quedan? Exacto. O sea, y solo van a la consulta cuando ya el problema explotó. Y el paciente lo dice, ¿tú vienes ahora a ayudarme? Cuando era niño y necesitaba, ¿dónde estabas? Se lo dicen abiertamente delante del médico. Ahora, con un tratamiento, digamos, esto se puede ir controlando, pero al ser algo crónico, ¿finalmente se puede llegar a una cura definitiva? Se diluye, se diluye. Esta tendencia se diluye cuando se logran cambiar varios aspectos en la perspectiva de la vida de la persona, cuando empieza a darse cuenta, a redimensionar una serie de exigencias internas de las cuales tiene que tomar conciencia. Pero se requiere muchísima paciencia porque lamentablemente esto toma tiempo.
Importantes. A ver, vamos con más consultas. James o James dice, ¿cómo actuar frente a una persona con signos de este trastorno? Disculpame, pero hay una pregunta previa que creo que los doctores pueden contestar respecto al tema del autismo. Somos padres de niños con autismo. ¿Los programas de salud mental comunitaria incluyen a personas con aspecto autista? A ver, esa es una triste realidad, ¿no? Porque en realidad en el Perú, la otra vez me hicieron la pregunta, ¿cuántos psiquiatras de niños hay? ¿No? Y alrededor somos 50 psiquiatras de niños para todo el Perú. Si me preguntan cuántos hay en Arequipa, las conozco, ¿no? La doctora Rusca, la doctora Ramírez, que se han formado en el instituto, trabajan en Arequipa y son las dos únicas psiquiatras de niños y adolescentes que existen en Arequipa. No trabajan en los centros de salud mental comunitario, no trabajan. Entonces, es difícil, pero es la realidad. Pero con este programa de hacer cada vez más centros de salud mental comunitario y que haya más la formación en psiquiatra de niños y adolescentes, pues esto se va a venir implementando. Pero que se tiene que hacer algo, sí se tiene que hacer algo. Por ejemplo, bueno, el psiquiatra que está en un centro de salud mental comunitario no tendrá formación especializada en niños, pero si está cerca de su casa de un niño con espectro autista, algo puede hacer. Aunque sea orientación, pasarle a un programa psicológico, pero algo sí se puede hacer al final. No es lo ideal. Si yo tuviera un niño con autismo, quisiera que lo vea un psiquiatra infantil. Especialista, ¿no? Pero sí, con la experiencia en el autismo, además, porque es sumamente complejo el diagnóstico y el tratamiento. No, cada niño autista es un diagnóstico específico, porque no hay dos autistas iguales. Entonces, es todo un tema muy complejo de cómo abordarlo por el tipo de expresiones que chicos con estas dificultades tienen. Muy bien. Y ahora sí, rapidito, a ver, para responder a James, ¿cómo actuar? Decía, ¿no? Frente a una persona con signos de ese trastorno. Lo requiere ayuda. Eso lo podemos decir en coro. Lo requiere ayuda. O sea, hay que llevarlo a un especialista. La familia no es suficiente para esto y las buenas voluntades y pon de tu parte, o de perseguirlo y constituirse en una sombra, que en algunos casos, ojo, en algunos casos, y esto es generalizado a personas que tienen adicciones o trastornos compulsivos, poner una sombra, un acompañante que constantemente ayude a la persona a controlarse. Pero siempre detrás se requiere un especialista que esté funcionando y que determine el tratamiento ideal para esta persona en especial. La familia, como en este y muchísimos otros casos, y la buena voluntad no es suficiente. Las personas tienen que tener bien claro de que si este paciente quiere recibir ayuda, bienvenido sea. Pero, ¿y si no quiere recibir ayuda, qué hago, doctor? Bueno, lo que se habla es de tratamientos con paciente motivado y paciente no motivado. Si es un paciente no motivado, hay estrategias que en la literatura mencionan. Tratamiento cognitivo-conductual con métodos, digamos, de refuerzo negativo, positivo. Es decir, siempre se puede hacer algo. O sea, nosotros, los especialistas en salud mental, tenemos claro que nunca te arrojamos la toalla por un paciente. Si viene una persona que es cleptómano, pero no asume la culpa, bueno, muchas gracias, hasta cuando tenga usted las ganas de querer recibir ayuda, lo espero acá. No es así. Se habla de técnicas que se aplican en todo el mundo. Las famosas entrevistas motivacionales, por ejemplo, donde una persona que no quiere recibir ayuda, uno puede llegar a ser motivador y usarse con herramientas terapéuticas y poder ayudar a esta persona que en un principio no quería. Y eso es un gran logro y ese es tu trabajo. Muy bien, y ya por último que nos vamos, a ver, una conclusión así rápida. Básicamente recordar que uno de los señores preguntó ¿y se están volviendo locos o es una locura? ¿No? Recordar que esto es un tema del control de impulsos, ¿no? Donde está la ludopatía, donde está la piromanía, donde está el desorden explosivo intermitente, ¿no? Entonces tiene que ver con el control de impulsos y no es que él se escape de la realidad o no tenga conciencia de lo que esté haciendo. Perfecto, muy bien. ¿Qué les ha parecido el programa? ¿Les ha gustado? Sí, muy bueno. Van a volver entonces. Daniel sí vuelve siempre. Si nos invitan, no hay un problema. Por supuesto, además se pasa rapidísimo, ¿sí o no? Muy bien. Ya saben que el lunes nos reencontramos a las 9 en punto, Junta Médica. Gracias, Ciara y Toquequis. Quédense con TV Perú.